Mi esposa abrió nuestra relación para acostarse con su amante, pero él le dio una paliza y la mató. He estado casado por 9 años con mi esposa y realmente pensé que había escapado de la zona de peligro en mi matrimonio. Creía que, tras pasar la fase inicial, seguiríamos tratándonos como personas que se aman. Después de 9 años de casados y más años de novios, pensaba que conocía a esta persona de arriba abajo. Sabía que tendríamos problemas aquí y allá, pero nunca pensé que sería una infidelidad. Leemos estas historias aquí todo el tiempo, y cuando lo hago, es fácil no alterarme demasiado porque siempre asumí que no sería algo con lo que yo tendría que lidiar. Pero miren las cartas que me han tocado. La vida apesta. Supongo que quien dijo nunca digas nunca no se equivocaba. Las cosas estaban bien en nuestro matrimonio, o eso pensaba yo. No había problemas recurrentes. Tuvimos baches financieros al principio, pero las cosas mejoraron y ya casi nunca peleábamos por eso. Con el tiempo, entendimos mejor nuestras emociones y las peleas estúpidas eran menos frecuentes. En el dormitorio las cosas también eran geniales, siempre probábamos cosas nuevas para mantener la chispa. Para mí, teníamos una buena vida y un buen matrimonio. Por eso me quedé totalmente frío cuando ella se sentó conmigo un día, y con total naturalidad, dijo que quería que exploráramos la idea de un matrimonio abierto. Salió de la nada. De hecho, habíamos tenido intimidad la noche anterior y fue fantástico. Esa fue la primera duda que me vino a la mente, le pregunté si yo no estaba cumpliendo bien mi parte. Ella dijo que sí cumplía y que no tenía nada que ver con eso. Me resultó muy difícil de creer, porque personalmente pienso que no hay razón para querer acostarse con alguien más a menos que no estés satisfecho. Esta es una persona de la que nunca sospeché infidelidad ni intenciones de engañarme. Y de pronto me dice que quiere arruinar nuestro matrimonio y empezar a acostarse con otros así porque sí. Nunca le he visto el sentido a ese concepto. ¿Cuál es la diferencia entre eso y simplemente romper para estar solteros? Le pregunté qué creía ella que un matrimonio abierto aportaría a nuestra unión que no tuviéramos ya. Le dije que antes de responder, tenía que preguntarse si lo que fuera que buscaba valía el riesgo de lo que un matrimonio abierto podría causarnos. Ella dijo que nuestro matrimonio se estaba haciendo viejo y que, por eso, corría el riesgo de volverse monótono. Sin importar cuánto intentáramos darle chispa en el dormitorio, me pidió que recordara la emoción de cuando era más joven y no estaba comprometido con nadie. Le dije que ella sabía perfectamente que yo nunca fui ese tipo de persona, ni siquiera de joven. Antes de conocerla, solo me había acostado con 4 personas. No es como si fuera el tipo más experimentado en ese departamento. Ella me dijo que era mi elección sentir o no esa emoción. Dijo que un matrimonio abierto era algo puramente físico y que nuestras emociones seguirían perteneciendo él, uno al otro. Le respondí que no me gustaba cómo sonaba eso, porque sonaba a que me estaban viendo la cara de idiota. Yo sería el que se quedaría sentado en casa sabiendo que mi esposa estaba fuera siendo atendida por otros hombres. Ella dijo que yo solo lo veía desde un ángulo, porque yo tendría la oportunidad de hacer exactamente lo mismo que ella. Y que si había aspectos negativos, ella también tendría que lidiar con ellos. Todo me pareció muy tonto porque el concepto de una relación abierta es algo con lo que simplemente nunca estaré de acuerdo. Algunos dicen que se trata de confianza o de mantener la frescura, pero puedes confiar en tu pareja sin involucrar a terceros y definitivamente puedes mantener la frescura con una sola persona. Le expresé mis sentimientos honestos. Sentía que yo no estaba haciendo bien mi trabajo o que ella extrañaba la vida que tenía antes de comprometerse conmigo. Ella afirmó que no era el caso. Dijo que simplemente pensaba que era algo bueno para probar, y que podríamos intentarlo por 1 o 2 meses para ver cómo nos iba. Le hice ver otro problema. Ella tenía muchas más probabilidades de encontrar gente con quien acostarse que yo. Así son las cosas en el mercado sexual y le dije que no intentara convencerse de lo contrario. Una mujer cualquiera puede caminar por la calle, declarar que quiere sexo y encontrará varios candidatos al instante. Para un hombre nunca será así. Yo terminaría luchando por encontrar una sola pareja en ese matrimonio abierto, mientras ella tendría demasiados para contar. Como hombre en un matrimonio, no debería haber ninguna razón para participar en algo así a menos que tú mismo lo sugieras por el motivo que sea. Ella siguió insistiendo en que lo disfrutaría y que deberíamos intentarlo. Le pregunté por qué tenía tanto empeño. Habíamos estado casados por 9 años y todo había estado bien todo ese tiempo. Quería saber por qué nunca lo había sugerido antes. Dijo que no era la primera vez que lo pensaba, solo la primera vez que hablaba de ello. Según ella, era un tema común en vídeos que veía en Instagram, y aunque antes no le volvía loca la idea, ahora pensaba que sería algo interesante de probar. Le pregunté si había alguien a quien ya le hubiera echado el ojo, porque eso haría que todo tuviera sentido para mí. Lo entendería si fuera básicamente una forma de pedir permiso para acostarse con alguien específico.
Ella se lo tomó muy mal, como si yo acabara de acusarla de estar engañándome. Dijo que eso estaba lejos de la realidad y que básicamente la estaba llamando desleal al implicar algo así. Yo solo intentaba entender por qué estábamos teniendo esta conversación y por qué era tan seria. Ella no estaba bromeando. Le hice saber que iba a pensarlo, porque en ese momento solo quería salir de esa situación. Era una discusión agotadora y cuanto más hablábamos de ello, más empezaba a alterarme. Dejé claro que era muy probable que mi respuesta fuera un no, pero que para que ella estuviera tranquila, lo meditaría bien. Realmente iba a pensarlo, pero sabía que la respuesta final sería negativa. No había nada atractivo en esa idea para mí. Ella pareció lo suficientemente feliz con esa respuesta. Así que lo dejé así. Como alguien que ha leído muchas historias sobre esposas y novias que piden abrir la relación, sé que eso nunca presagia nada bueno. Sabía que era una de dos, o ya había empezado a engañarme y quería encontrar una forma de legalizarlo, o tenía a alguien con quien quería acostarse y necesitaba un visto bueno indirecto. Todas las razones que me dio eran una basura porque, personalmente, siento que no hay una razón sensata para una relación abierta más allá de querer acostarse con otras personas, porque tu pareja no te es suficiente. Eso es todo, si me preguntan a mí. Como tenía esas ideas en la cabeza, me di cuenta de que la única forma de descubrir la verdad sobre sus intenciones era revisando su teléfono. Se hizo la ofendida cuando sugerí que había alguien más, así que no iba a ser honesta conmigo. Un detective privado sería demasiado caro y quizás no encontraría nada, así que decidí ir por la ruta clásica. Pasó aproximadamente una semana desde nuestra charla y yo aún no le daba una respuesta. Me lo había preguntado unas 3 veces, y a la tercera quedó claro que empezaba a irritarse porque yo seguía sin decir nada. Lo ignoré, sabiendo que mi respuesta solo llegaría después de revisar su teléfono. Me costó encontrar la oportunidad perfecta, pero lo logré una noche en que ella estaba particularmente cansada y había tomado algo de vino para ayudarla a dormir. Sabía que dormiría profundamente, así que en cuanto escuché sus ligeros ronquidos, agarré su teléfono y fui directo a sus mensajes con sus amigas. Tuve que retroceder mucho porque hablaban de muchísimas tonterías, pero finalmente llegué al punto donde hablaban de las relaciones abiertas. La mitad de ellas no estaban convencidas con la idea, pero la otra mitad sí, y una de esas era mi esposa. Las otras 2 chicas a las que les gustaba decían que, como mujer, siempre es una situación en la que sales ganando. Tú eliges con quién acostarte y sabes que tu marido siempre estará luchando por alcanzar tus números. Cuando subí más en el chat, vi que el inicio de la conversación fue mi esposa preguntándoles qué pensaban de las relaciones abiertas. Al seguir bajando, apareció el nombre de Fabián y pude notar que él era la persona en la que mi esposa tenía puesto el ojo. No sabía quién era porque ella nunca lo había mencionado, hasta que busqué el nombre en sus contactos. Logré deducir que era un cliente de la empresa donde ella trabaja. Al principio, todo era muy profesional. Pero, tras 3 semanas de relación laboral, ella empezó a hacer comentarios coquetos muy sutiles sobre su apariencia, su altura y su cuerpo. Lo invitó a cenar usando el trabajo como excusa y, por lo visto, la cena ocurrió. Después de eso, ella se refirió al encuentro, en tono de broma, como una cita. Fue a los pocos días de eso cuando me propuso la idea del matrimonio abierto. Estaba claro cuál había sido el detonante. Siguió hablando con él después de eso. La parte donde todo se desmoronó para mí fue cuando vi que, en los mensajes de hacía 2 días, el flujo de la conversación dejaba claro que algo había pasado entre ellos. Y como tengo más de 2 neuronas, era evidente que se habían acostado. Tuve que hacer memoria. Fue la misma noche en que ella llegó a casa casi 2 horas más tarde de lo habitual con una excusa cualquiera. Fabián no parecía sentirse cómodo con lo que había pasado. La conversación entre ellos fue así: ¿tienes esposo, verdad? Lo tengo, pero no me importa. Lo de hoy fue fantástico. Pero a mí sí me importa. No es para tanto, Fabián. De todos modos, estamos a punto de abrir nuestro matrimonio. No te miento con eso. Si aún no es abierto, no debimos hacer eso. No estuvo bien. Ella no respondió por casi 30 minutos antes de escribir: está bien. Eso no quita que me encantó y estoy dispuesta a repetirlo si alguna vez dejas de ser tan dramático. Ese fragmento de la conversación me rompió. Ya era suficientemente malo que me propusiera un matrimonio abierto, lo cual ya me hacía querer el divorcio, pero ver que lo pidió y, sin esperar respuesta, fue y lo hizo, me demostró lo estúpido que fui al siquiera considerar dejarlo pasar. Al final del día, ustedes siempre han tenido razón. Que una mujer pida un matrimonio abierto es siempre la señal de que todo ha terminado. Documenté todo, incluyendo la charla con sus amigas en el grupo, y voy a hacer lo mismo cuando la confronte. No sé cómo será ese momento, pero esto se acabó. Por ahora,
Me voy a concentrar en conseguir un abogado de divorcio y lidiaré con lo que venga después. No fui demasiado controlador ni poco aventurero, simplemente fui un compañero razonable y leal. La única persona que actuó de forma egoísta y temeraria fue ella. Documentar todo y prepararme para el divorcio es exactamente lo que debo hacer, porque esto no es un malentendido, es una línea roja que ella cruzó. Actualización 1. Esta es una actualización a mi publicación anterior sobre mi esposa pidiéndome abrir el matrimonio y, a pesar de mí, lo pensaré, adelantándose a acostarse con la persona que quería. Ese tipo, Fabián, era la única razón por la que ella propuso la relación abierta. Mi primera medida fue buscar un abogado. Tuve que comparar un poco porque quería a alguien en quien pudiera confiar plenamente, y afortunadamente lo encontré, aunque me costó un poco más de lo que esperaba. Lo que me costó aún más fue contratar a un detective privado, porque necesitaba más información sobre Fabián. Su nombre de pila y su número de teléfono no eran suficientes para encontrar nada en línea. Gracias al detective, lo localicé casi de inmediato, obtuve su nombre completo, su dirección y su lugar de trabajo. Casi cometó la estupidez de ir a buscarlo a su casa, pero por suerte el sentido común ganó y fui a su oficina. Él ocupaba un cargo alto en una empresa de construcción. Pude atar cabos basándome en lo que mi esposa me había contado sobre sus problemas recientes en el trabajo. Sabía que tenían a una constructora como cliente y asumí que ella trataba directamente con Fabián. Decidí ir a su lugar de trabajo porque me pareció más seguro para una confrontación. El hecho de que él se hubiera sentido mal después de lo ocurrido me daba esperanzas de que fuera un tipo sensato. Confrontarlo no estaba en mis planes originales, pero me di cuenta de que tenía que hacerlo. Me aseguré de ir con mi teléfono grabando. Llegué a la oficina, pedí hablar con él y dejé claro que, aunque no tenía cita, le convendría recibirme. Salió a ver quién era y, cuando le estreché la mano y me presenté como el esposo, vi el shock en su rostro. Sugirió que habláramos en su oficina y acepté. Lo primero que hice fue aclararle que no estaba allí para pelear ni para hacer una escena. Le dije que mi esposa me había pedido un matrimonio abierto, que yo aún no le daba una respuesta y que, aún así, ella se había acostado con él. Le dije que no lo respetaba, aunque le había reconocido que lo que hicieron estuvo mal. Aunque él sabía que ella era casada antes de acostarse con ella, la responsabilidad de serle leal no era de él, sino de ella. Fui solo para hacerle saber que yo ya estaba al tanto de todo. Se disculpó muchísimo. Al final del día, sigue siendo el tipo que se acostó con mi esposa, así que mi simpatía tiene un límite, pero fue un buen tipo dadas las circunstancias. Le dije que iba a necesitar su ayuda. No debía decirle a mi esposa que yo había estado allí hasta después de que le entregara los papeles. Dijo que no había problema porque su relación ya era puramente profesional, después de que él la rechazó. Ella se volvió excesivamente formal y empezó a tratarlo con prepotencia cada vez que podía. También le pedí un gran favor, que terminaran la relación comercial con la empresa de ella. Dijo que eso sería difícil. Le respondí que era lo mejor para él, porque de lo contrario, yo expondría su aventura tanto en su empresa como en la de ella, lo que inevitablemente terminaría rompiendo el vínculo laboral de todos modos. Básicamente lo estaba amenazando, pero no armó un escándalo. Dijo que lo pensaría y lo dejé así. Unos 6 días después, mi esposa llegó a casa de un humor horrible. Eventualmente me enteré de que uno de los clientes más grandes de su empresa los había dejado, y prácticamente sin dar razones. Ella decía que era porque a alguien de allí no le caía bien por algún motivo. Le pregunté por qué no le caería bien a alguien, pero no dio más detalles. Estaba tratando de encubrirlo. Eché sal en la herida porque hice que le entregaran la demanda de divorcio en su trabajo al día siguiente. Me llamó casi 20 veces antes de llegar a casa y cuando lo hizo, estaba al borde de la violencia física. Me lanzó los papeles a la cara y en cuanto me puse de pie, empezó a empujarme e invadir mi espacio. No paraba de preguntarme qué estaba haciendo, pero ni siquiera me dejaba responder. Logré empezar a grabar en medio de todo eso. Le dije que se había estado acostando con un cliente y que ella era la que estaba mal, así que no tenía sentido que actuara de forma agresiva. Creo que le impactó que yo lo supiera. Le aclaré que Fabián no me lo había dicho directamente, sino que lo descubrí tras su estúpido truco del matrimonio abierto. Le hice saber que todo tenía sentido para mí y que no necesitaba intentar explicarse. ¿Entonces por eso estás siendo tan dramático? ¿En serio? ¿Tenías que hacer que me entregaran los papeles en el trabajo? Dijo ella. Nunca entenderé por qué las mujeres, cuando las atrapan engañando, se fijan en todo menos en el punto principal. Solo quieren encontrar algo para sentir que tienen la razón, como si eso fuera a salvarlas. Ignoré eso y le dije que me había engañado, y que eso era lo único de lo que debía preocuparse. Nuestro matrimonio iba a terminar, y la culpa era suya.
Podría haberse salido con la suya solo pidiendo la relación abierta, pero tenía que arruinarlo todo. Ella intentó discutir conmigo, pero la dejé hablando sola porque, a decir verdad, no tenía ningún interés en entrar en una pelea larga por algo que ella ya había hecho y no tenía remedio. No me interesaba ningún porqué. Ya estamos un poco avanzados en el proceso de divorcio, así que espero tener una actualización final pronto. Por ahora, estoy fuera de la casa y con eso me basta. Actualización 2. Oficialmente soy un hombre divorciado y me hace feliz decirlo. Iré directo al grano, ella se quedó con la casa, mi error, por dejar que viviera ahí tras la confrontación, pero no me importa demasiado. Gano más que ella, pero afortunadamente logré librarme de la pensión alimenticia, lo cual me alegra mucho. Le agradezco a mi abogado por usar mis pruebas para justificar por qué ella no merecía ni un centavo de mi dinero. Ahora, la parte que más me gusta. Le pregunté a Fabián si estaba dispuesto a admitir ante la empresa de ella que se habían acostado, pero él no quiso saber nada del asunto. No lo culpo. En su lugar, usé mis propias pruebas y, para mi suerte, tenía muchísimas. No fue nada difícil demostrar que ella y Fabián tuvieron una relación sexual. Envié todo en un correo electrónico a su jefe. Estoy seguro de que antes de iniciar la investigación oficial, él le dio un aviso, porque ella me atacó por mensajes de texto. Dijo que yo quería arruinarle la vida, como si no fuera ya suficientemente difícil para ella. Le respondí que ella misma se lo buscó. Ahora tiene que pagar una hipoteca para dos ella sola, no recibe pensión y su trabajo pendía de un hilo. Tenía razón en preocuparse, porque terminaron despidiéndola. La empresa era demasiado grande para lidiar con alguien que se acostaba con clientes importantes por capricho. Lo peor para ella fue que creyeron que la salida repentina de la constructora tuvo que ver con su aventura fallida. Todo su esfuerzo en esa empresa desapareció así de fácil, de la misma forma en que desapareció mi esfuerzo en el matrimonio. No me siento mal por eso en lo absoluto. Ahora todo lo que hace en redes sociales es quejarse. He visto las indirectas que me lanza, pero la mayoría de sus publicaciones son quejas sobre cómo la vida apesta y cómo el trabajo duro no sirve de nada. El trabajo duro sirve de mucho, pero cuando lo mezclas con deshonestidad, a veces mereces que todo se desmorone. Lo mejor es que mientras a ella le va peor, a mí me va mejor. No puedo quejarme de eso, ¿verdad? Sé fiel y puede que la vida te salga bien. Perder su trabajo, su reputación y su matrimonio al mismo tiempo es lo que pasa cuando actúas de forma despreciable y asumes que el mundo no lo notará. Puede publicar todas las frases tristes que quiera sobre lo injusta que es la vida, pero la verdad es que ella misma construyó los escombros en los que está parada. Cada coqueteo y cada mentira se acumularon hasta que el castillo de naipes se cayó. No es que la vida sea cruel, es que ella fue terrible tomando decisiones. Actualización final. Hola a todos. Si pensaban que el despido y el divorcio eran el final, la realidad me demostró que el karma tiene una forma muy retorcida de terminar su trabajo. Las cosas escalaron de una manera que nunca imaginé, y aunque nuestra relación terminó mal, el desenlace fue verdaderamente trágico. Semanas después de que ella perdiera su empleo, la realidad la golpeó de frente. Sin mi sueldo y sin el suyo, mantener la hipoteca de la casa fue imposible. Desesperada y sin opciones, tuvo que vender la propiedad a toda prisa, aceptando una oferta mucho menor de lo que valía solo para tener algo de efectivo. Por otro lado, a Fabián tampoco le fue bien. La constructora, para evitar un escándalo mayor de relaciones inapropiadas con clientes, decidió cortarlo de raíz y lo despidieron. Resultó que el tipo era un mujeriego empedernido y un apostador compulsivo, algo que mi ex ignoraba por completo en su ceguera por la aventura. Como ambos estaban en la calle y sin trabajo, tomaron la peor decisión posible. Decidieron irse a vivir juntos con el dinero que ella obtuvo de la venta de la casa. No duraron ni un mes. El dinero de la venta de la casa desapareció en una semana. Fabián, en su delirio, le robó los ahorros y se los gastó en casinos, justificando que ganaría el doble para salvarlos, pero lo perdió todo. Además, ella descubrió que mientras vivían juntos, él seguía viéndose con otras mujeres. Cuando mi ex finalmente lo confrontó, la situación se tornó oscura. Surgió una pelea violenta en la que Fabián perdió el control. Le propinó una paliza brutal, descargando toda su frustración por haber perdido su estatus y su dinero. Ella, destrozada, logró escapar de milagro y llegó arrastrándose a casa de sus padres, donde les confesó todo el infierno que estaba viviendo. Sus padres, con quienes siempre mantuve una buena relación a pesar de todo, me llamaron inmediatamente y me contaron todo mientras ponían la denuncia. La policía arrestó a Fabián esa misma noche, ahora está tras las rejas. Sin embargo, el daño físico fue devastador. Mi exesposa tuvo que ser internada de urgencia, debatiéndose entre la vida y la muerte por lesiones internas graves.
Pasé días en un estado de shock, esperando noticias. Finalmente, su padre me llamó con la voz quebrada para darme la noticia definitiva. Ella no pudo resistir y falleció en el hospital. Es un final que no le desearía a nadie. Debido a que ella murió a consecuencia de las heridas, los cargos contra Fabián han pasado a ser de homicidio agravado, lo que asegura que pasará el resto de su vida en la cárcel. Ella buscó una aventura para escapar de la rutina y terminó encontrando su propia destrucción en manos del hombre por el que lo arriesgó todo. Gracias por haberme acompañado en este proceso. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero hoy finalmente puedo decir que este capítulo, por trágico que sea, se ha cerrado para siempre. ¿Crees que el destino fue demasiado cruel o es la consecuencia final de una serie de malas decisiones? Los leo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana para más historias en Narraciones de Reddit. ¡Hasta la próxima!